Bueno, pues hola a todos. Hoy os quiero presentar a un muy buen paliativista desde hace muchos años que empezó, que es el doctor Juan Carlos Trayero, para que nos explique un poco, pues, muy bien qué es el tema de paliativos y bueno, y un poco cómo llegó él a dedicarse a esta especialidad evidentemente dura y desconocida hasta hace bastante tiempo. Y aún ahora pienso que tampoco es tan conocida como debería ser. O sea que, Juan Carlos, hola, Hola, ¿qué tal? muy bien. Pues aquí esperamos que nos expliques un poco mejor de lo que yo sé, porque tú has estado siempre inmerso por muchos años en este tema. Gente te habrá leído ya en libros o en entrevistas que han salido en revistas y en periódicos, pero bueno, oírlo de tu propia voz siempre es muy enriquecedor. O sea que te Muy dejo, bien. te dejo solo. Bueno, me decías de empezar con el cómo llegué, ¿no? Sí, a los cuidados paliativos. Bueno, yo soy médico de familia, estuve muchos años ejerciendo de médico de familia sí. y mi conocimiento de los paliativos era prácticamente nulo. O sea, sabía que era una cosa que existía, pero no sabía apenas nada. Ujú. Lo que me pone en contacto con el ámbito del final de vida es el diagnóstico de una enfermedad muy grave en mi padre y su muerte en pocos meses. Ya. Y eso fue lo que me puso en contacto con un mundo que para mí era desconocido. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia, eh, yo empecé a formarme por mi cuenta, a intentar, desde mi posición de médico de familia, pues implicarme también cuando mis pacientes entraban en situación de enfermedad avanzada, pues en lugar de ser un mero observador, pues estar también ahí. Me seguí metiendo cada vez más hasta que ya surgió la oportunidad de empezar a formarme más en serio y después de un periodo, pues bueno, de ir aprendiendo y de cuando ya me sentí con la suficiente preparación, pues ya puse en marcha mis propios proyectos, tanto un proyecto asistencial como el de la fundación. Una pregunta me sale de aquí, ¿no? Porque yo pienso mucho en esto del médico de familia, que me imagino, bueno, mi abuelo también y tal, ¿no? Que iban en carricoche a veces y era como un compañero de las familias realmente. Ya sé que no se podría usar la palabra paliativista para esto, pero realmente el médico de familia, si pudiéramos usar paliativista, podría ser también un médico paliativista de la enfermedad, es decir, el que escucha más al paciente, el que, en este sentido, te lo digo, como el acompañamiento de los médicos que hoy en día, bueno, por tantas especialidades distintas, parece que a veces vamos al médico y cuando te vas a sentar ya te tienes que levantar, ¿no? Mucha gente encuentra faltar esto entre las visitas médicas cotidianas. ¿Esto lo Sí. sacaste quizá de esta cercanía que tenías o que tiene el médico de familia o debe tener, casi diríamos, con los enfermos? Bueno, esto es una parte, es decir, el médico de familia en realidad está en una posición muy privilegiada para poder hacer buena parte de las cosas que tienen que hacer los profesionales de paliativos. Otra cosa es que disponga del tiempo, que tenga algún tipo de formación añadida y entonces es cuando los profesionales de paliativos han de entrar en los casos que son complejos. Es decir, si el profesional tiene lo que yo llamo la mirada paliativa, con eso ya se pueden hacer muchas cosas. Y los profesionales, los equipos de paliativos son los que han de atender los casos complejos. El problema es que los médicos de familia ni todos tienen la mirada paliativa porque tampoco se les forma en la carrera y algunos, aunque la tengan, pues igual no disponen del tiempo necesario, ¿no? Pero ellos están en la mejor posición y muchos están haciendo, de hecho, atención paliativa, claro que sí. Sí, sí. Esto estoy de acuerdo, porque no es una crítica, es más bien una crítica a cómo está formada o cómo está, sí, constituido el sistema médico, porque yo creo que cualquiera que se hace médico, enfermera, auxiliar, ha de tener esta mirada paliativista que me gusta. Lo que has dicho, ¿no? Que es la cercanía con el paciente, la escucha, la empatía,
el no dar contestaciones rápidas, el poder decir una palabrita cuando va la enfermera a mirar el gotero, pero todo esto no sé si lo ves cerca de la universidad, pero de momento como tú No, dices, no lo está, no lo está y debería estarlo. Es decir, esto que comentas ahora tiene también mucho que ver con el tema de la comunicación, que es otro tema que no se aborda. Entonces, es que una va de la mano de la otra. O sea, cuando hablamos de la mirada paliativa, eso incluye la buena comunicación como una herramienta, pero sobre todo es el poner el foco, aunque sea un tópico, ¿no? No en la enfermedad, sino en la persona. De esto nos llenamos la boca diciéndolo, pero la realidad es que si lo hacemos, es cuando lo que vemos desde esa mirada es otra cosa. Y por tanto, nuestra manera de actuar y los objetivos que nos marcamos en nuestra actuación también son otros. No es igual ver un hígado enfermo que ver una persona con unas circunstancias determinadas, con una familia determinada, con una edad determinada, con unas expectativas determinadas que tiene un hígado enfermo. Es que es muy distinto, es completamente diferente. Ese es el cambio de mirada. Eso es lo que se ha hecho desde paliativos y es lo que, claro que hay profesionales que también lo hacen, por supuesto que sí. Pero los paliativos desde que inició el movimiento le han dado un impulso a esto. y además es un tema muy personal del médico, ¿no? Por lo que me estás diciendo, porque Claro. claro, hay médicos que pueden ser así porque lo son y hay otros, sobre todo yo a veces pienso los más técnicos, que llega un momento que con tanta tecnicidad no tienen ni tiempo de pensar en otra cosa. Yo lo veo más en enfermería quizá, porque soy enfermera y estuve formando algunas, ¿no? Que piensas, bueno, pero con tanto papeleo, con tanto escrito luego y tal, ¿dónde dejamos el cuidado, por decir así, del paciente? El estarte 3 minutos, y a lo mejor es mejor esos 3 minutos que no una dosis más no sé, de calmante, de antidolor, de lo que sea, ¿no? Y esto es lo que a mí, particularmente, quizá por donde estoy también, me apena un poco, ¿no? Porque las ves desesperadas, arriba y abajo, cargadas de trabajo, los médicos lo mismo, porque a lo mejor veis tantos pacientes, luego llega uno y viene una urgencia, que esta humanidad, como dicen en el Colegio de Médicos, porque sabes que han montado un programa en el Colegio de Médicos de humanizar la medicina, cuyo nombre no me gusta, pero están Sí, intentando pero esto. el humanizar la medicina en realidad es devolverle lo que nunca debió perder. Es decir, no es que la medicina actual no sea humana porque los profesionales no lo sean, es que es el sistema el que lo impide y el que tampoco forma a los profesionales ahí. Entonces, en la medida en que tú introduces habilidades en comunicación, en la medida en que tú empiezas a darte cuenta de que tienes delante una persona y sobre todo que no pierdes de vista que sea desde el rol que sea, como médico, como enfermera, como cualquier profesión sanitaria, estamos hablando de una relación de ayuda entre dos personas, es que eso bueno, vuelvo a decirlo otra vez, lo cambia todo. Todo. La medicina no es solo ciencia, nunca lo ha sido. El problema es que la ciencia y la confianza de la gente en la ciencia ha desplazado la relación humana le ha quitado el sitio. Y eso es lo que la ha deshumanizado. Y volver a recuperar ese lugar, bueno, resulta que hemos de ir para atrás, ¿no? Tienes razón en este punto, que yo siempre digo que además los pacientes también tienen una responsabilidad, ¿no? Porque hay gente que no puede estar formada, ¿de acuerdo? Pero hay otros que sí podemos estar formados y saber un poco lo que le has de pedir al médico y no pedir quizá no, un medicamento, pero sí, parece que si a veces no sales del despacho del médico con una radiografía, una analítica y tal, ya el médico no es bueno. Este punto también lo reconozco un poco, ¿eh? Por esto que has dicho de que vamos tanto a la ciencia que ya tampoco explicas o no explican, yo soy muy pesada cuando voy al médico, pero no explican realmente sus síntomas, ¿no? Si también están tristes por algo, si ha habido algo en el trabajo, porque todo esto es lo que os ayuda a vosotros también como médicos, no ya palitivistas, sino a dar una idea total de la persona en sí, ¿no? De su hígado, como dices. Sí, 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 sí. Pues bien, háblanos un poco ahora de cómo funciona y de, bueno, tú has formado un gran lugar, el Palia Clinics aquí en Barcelona, pero bueno, lo quiero decir porque es un sitio donde, vamos, donde sé que ha ido gente y se ha marchado
Si digo feliz, la gente se le pone la piel de gallina, pero en paz, como mínimo, ¿no? Con el mundo y con su vida. Explícanos un poco cómo es la organización, lo que hacéis el equipo, si tenéis gente también, no lo sé, si tenéis también gente con estas nuevas terapias que a veces se critican, pero bueno, con musicoterapia, arteterapia, que fuera de aquí también hay espacios Bueno, en que se hacen este tipo de actividades si el paciente puede, claro. eh, Te dejo. bueno, te tengo que distinguir entre dos. O sea, yo puse en marcha en su momento un proyecto asistencial, lo que sería propiamente un equipo de cuidados paliativos. En este momento yo en ese equipo hago muy poca tarea, pero sí, evidentemente sé cómo se originó y cómo funciona. Y otra cosa es la fundación, que tiene una función más social, más de soporte a la tarea asistencial que hacen otros, y ahí es donde estamos haciendo otras cosas, ¿no? Como las que acabas de comentar. Entonces, empiezo por donde quieras, es decir, a nivel de organización de equipo, ¿qué es importante? Pues así de manera muy rápida, entender que el trabajo de paliativos es importante que se haga en equipo porque es un trabajo complicado, porque esa mirada paliativa exige diversas miradas y se hace mejor entre varios que no entre uno solo, porque la organización de la atención al enfermo en final de vida necesita ser especial para garantizar una atención continuada, para poder hacer ese seguimiento que tienes que hacer. No se puede ir por libre, es muy difícil hacer eso. Y luego el equipo ha de acostumbrarse a unas dinámicas de trabajo entre ellos, ¿no? Que sea verdadero trabajo en equipo, que no sea olvidarnos de las jerarquizaciones y que sea realmente un trabajo en el cual todos los miembros del equipo que participan en la atención a un paciente tengan claros cuáles son los objetivos, pero al mismo tiempo lo hablen, se lo comuniquen, lo compartan para que realmente todos vayan en el mismo sentido, ¿no? Todos van a estar muy cerca del sufrimiento del enfermo y del sufrimiento de los familiares, que no los incluimos en la ecuación para quedar bien, sino porque realmente están dentro de la ecuación. Y cuando haces paliativos a domicilio, eso todavía es mucho más manifiesto. Y por eso, y de ahí también la complejidad, ¿no? Y bueno, pues eso exige que los profesionales estén bien preparados, estén bien formados y tengan también sus mecanismos de compensación por todo eso que van a tocar, ¿no? Claro. Eh, un equipo de paliativos hace más esta atención directa, ¿no? Más sanitaria, por decirlo así. Pero claro, luego tiene que haber una figura de soporte emocional que dependiendo de dónde se organiza de una manera o de otra. Pero si decimos que queremos atender a la persona entera, la parte emocional es importantísima. Es un momento de muchísima carga emocional para el enfermo y para sus familiares. Y a menudo hará falta alguien, algún profesional, además de médicos, enfermeras, etcétera, que pueda aportar pues, mayor conocimiento, más habilidades, ¿no? Y esto, pues dependiendo de dónde, se organiza de una manera o de otra, pero es un elemento que cada vez se ha ido introduciendo más. Y luego, efectivamente, hay otros elementos, y ahí ya me desvío hacia la fundación, ¿no? Es decir, aparte de este soporte emocional, ¿qué otras cosas podemos ofrecer a los enfermos? Pues claro, por ejemplo, algún tipo de terapias como las que has comentado, que, a ver, en nuestro país cuesta mucho introducir cosas así, Sí. porque parecen fricadas, por decir de alguna manera, ¿no? Pero son de una eficacia indudable. O sea, tanto la musicoterapia como la arteterapia, como algunas otras terapias, pueden ser un elemento de ayuda importantísimo. Y luego hay otro, que es el del voluntariado. O sea, el voluntariado de acompañamiento hace una tarea extraordinaria. Nosotros en la Fundación tenemos un colectivo muy potente, muy bien preparado, y esa persona que va al domicilio y que periódicamente va haciendo ese seguimiento, ese acompañamiento hasta el final, tiene también su papel, ¿no? O sea, se pueden hacer tantas cosas que no te las acabas. Sí, la verdad es que sí. Y dime una cosa, has hablado de voluntariado. ¿El voluntariado lo formáis un poco también vosotros, me imagino, Sí, dentro de la fundación, ¿no? sí. Porque, Tenemos un programa formativo y, claro, porque uno no se puede meter a hacer voluntariado en final de vida con lo puesto. O sea, no, la buena voluntad no basta. no, Entonces, hacemos una formación que está muy bien valorada. muy Sí, bien, sí. muy bien.
Y bueno, has hablado un poco ya del soporte emocional para todo el equipo, ¿no? Porque tanto como, bueno, oncología, vascular, son unidades duras porque hay pues, un porcentaje alto de enfermos que se van. Y has comentado que es ya el propio equipo, si no me he equivocado, el que, no quiero decir controla, ¿no? Pero el que se ocupa de hacer este soporte, ver si una persona por cualquier cosa, ¿no? Está más bajo con uno, porque esto también yo lo he observado, ¿no? A veces llegas a empatizar tanto que pasas la empatía y llegas a quizá confluir con uno de los enfermos, pues porque se parece a tu padre, porque a tu hermana, y te cuesta entonces poner un poco de estar allí pero no irte, ¿no? Con el paciente, porque si no, pues os volveríais locos, no podríais trabajar. Entonces, este trabajo se hace entre el mismo equipo, entre el propio equipo, tenéis como... Bueno, depende, es decir, o sea, por un lado, está claro, ¿no? Estás muy en contacto con el sufrimiento y para estar ahí como profesional, como acompañante, has de saber, por un lado, te has de preparar y por otro, has de saber estar. ¿Qué quiere decir saber estar? Saber estar en la distancia justa, en la distancia justa para estar lo suficientemente cerca, pero sin estar demasiado cerca. Sí, Aún así, evidentemente, las situaciones te pueden ir afectando. O sea, el que trabaja en paliativos y dice que no le afecta absolutamente nada, seguramente no está trabajando muy bien. no, estoy de Entonces, acuerdo contigo, ¿eh? Porque tienes que tener el sentimiento de ayuda y de sufrir algo por ver lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces pondrías como realmente una armadura delante tuyo y trabajarías como un robot. sí, Sería sí. la lectura, ¿no? De lo que has dicho. Perdona. Entonces, no, no, es importante que el equipo tenga una buena dinámica de equipo para poder ventilar las cosas, para poder compartirlas, para poderlas a veces incluso discutir, porque a veces puede haber situaciones que generen un cierto conflicto, pero que las cosas se vayan sacando, ¿no? Parte de este trabajo se puede hacer con el equipo mismo, pues bueno, porque los casos se revisan y a partir de la revisión se pueden integrar cosas que han sucedido y sobre todo ventilar esas emociones que te han generado, ¿no? Sí, Pero los equipos también es bueno que en algún momento dado tengan algún tipo de apoyo externo. De una persona que no sea un miembro del equipo, pero que permita que esa ventilación se haga desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿no? Y sí, eso es lo que sería una supervisión, y entonces hay diferentes modelos o técnicas, pero eso también es muy necesario. sí, sí, sí. Y bueno, dinos algo más. A mí casi se me han acabado las preguntas porque tú ya las has contestado con la amplitud de mi siguiente pregunta. Pero ¿qué más Bueno, podríamos pensar a mí para se me las personas? ocurriría decir que, o sea, a ver, como tú has dicho al principio, los paliativos no son todo lo conocidos que deberían ser. Ujú, ¿Por qué? Bueno, pues en parte porque estamos en una sociedad completamente negadora de todo lo que es morirse o todo lo que es sufrir de cualquiera de las maneras. Y por tanto esto, pues bueno, como no gusta, no se mira hacia aquí. Eso es una pena porque la gente debería saber que cuando intervienen equipos de paliativos en situaciones de complejidad o cuando intervienen profesionales que tienen esta mirada, no quiero acaparar ni muchísimo menos la tarea, las cosas cambian. Las cosas cambian y el sufrimiento se lleva de otra manera. O sea, hay cosas que no podemos modificar. Si una enfermedad va mal y el enfermo se va a morir, se va a morir. Y eso no lo podemos cambiar. El problema es que se pone muchas veces la energía justamente en que no pase lo que sí que va a pasar. Lo que sí podemos hacer es modificar la vivencia del enfermo y de la familia en ese camino hacia el final. Y eso es lo que se hace desde otra mirada. Desde esa mirada que como tú has dicho, humaniza. ¿Pero desde dónde humaniza? Humaniza desde tener una buena comunicación y desde saber a dónde vamos. Mientras tú estás peleando contra lo imposible y estás de alguna manera generando expectativas que no tocan o incluso mintiendo, eso soluciona muy pocas cosas. A la gente le sorprende mucho, sí, mucho a las familias cuando ven que ese acompañamiento realmente se van, bueno, pues la cosa
no es que no sea tan terrible, pero realmente lo viven de manera distinta como se lo imaginaban. Porque tienen una seguridad, porque se les va explicando y porque poco a poco se van adaptando. Los seres humanos nos vamos adaptando a los procesos. Y necesitas en esa adaptación tan difícil gente que te vaya guiando y acompañando. Y eso es lo que hacemos. O sea, es una tarea importante. La gente a priori no la imagina, no la ve. Lo ven después. Entonces te dicen, no sé cómo lo hubiéramos hecho sin vosotros, ¿no? Bueno, pero es que eso es lo que todos los profesionales deberían tener, por lo menos unas mínimas nociones de cómo se hace eso o de desde dónde mirar, ¿no? Pero eso hay que enseñarlo en las facultades ya. Porque tú ves yo por ejemplo, cuando hablamos de dolor y sufrimiento, siempre he aprendido, luego lo poco que he visto, para mí el sufrimiento es agrandar el dolor. ¿Por qué? Porque no aceptas, te pones a pensar lo que pasará y si sí y si no. Y yo creo que con este acompañamiento, con lo que tú dices también, podemos dejar un poco el sufrimiento y pasar al dolor, aceptar que aquí esto es así, como has dicho, pero ese sufrimiento añadido de y si yo, y si pudiera, todo esto es el sufrimiento de la persona sola con una familia que no puede ir un poco cerrando ese círculo y dándole a entender que es su momento, que lo entienda despacio, que saque sus emociones, evidentemente, porque no es fácil abandonar a hijos, a padres, a esposa, pero para mí eso es sufrimiento, ¿no? Cuando decimos, es que claro, si no aceptas algo en la vida corriente nos pasa. Si tenemos un problema y no lo aceptas y lo encaras, pues sufrimos si tenemos un problema. Ahora, si encaramos el problema, pues ese sufrimiento baja, desciende. Sí, sí. Sería un poco esto también, ¿no? Lo Claro, que, la resistencia, sí, la no aceptación y la resistencia lo que genera es más sufrimiento. Por eso la negación de la muerte, por eso el empeñarse en seguir en la lucha genera más sufrimiento. Esto es una paradoja, pero es que es así. Entonces, en la medida en que las cosas empiezan a aceptarse como son, lo que no significa que te gusten, no, no, está pero claro. empiezas a aceptar como son, empiezas a sufrir menos. Sí, Y entonces hay una parte del sufrimiento que tú puedes atender y tratar muy bien y otra parte que por lo menos la puedes acompañar. sí. Y entonces ese acompañamiento desde el entender lo que está pasando es lo que, bueno, pues hace también, y desde donde puedes también ver dónde te puedes centrar, es decir, en qué objetivos te puedes centrar. Y esto permite que haya personas que a pesar de que su enfermedad va mal, pues ellas poco a poco están mejor, para asombro de sus familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque están entrando en otra dinámica y porque las personas no solo somos un cuerpo enfermo, sino que somos mucho más que eso. Cuando empezamos a recurrir a eso otro que también somos, es cuando se pueden producir estas situaciones de lo que vendría a ser una sanación, ¿no? Es decir, vale, no me voy a curar de mi cáncer, pero yo entro en otro equilibrio Sí, y puedo llegar a estar bien en aceptación, ¿no? Este es el gran trabajo, ¿no? es muy buen final a tu charla. Luego entramos en el tema de COVID, porque quizá no, bueno, quizá ya se habla tanto, pero todas estas muertes que comentan sin despedida, sin ver a la familia, ¿no? Porque eso sí que la gente lo oye, ¿no? Esto se vende bien, como yo diría. Quizá el paliativo no, pero el que se ha de acompañar y tal, sí. Pero ¿podrías hablar un poco tanto del enfermo como de estos servicios que no son paliativistas, que están muy tocados por lo que les ha también tocado vivir? Yo creo que les ha salido ese humanismo del que hablamos sin querer, ¿no? Porque no han tenido más remedio y han estado allí. No sé si el trato, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Si el trato ha sido bueno para ellos después de organización y de todo lo que se ha hecho, pero bueno, es que han estado allí y han sufrido sin saber dónde ir a pedir apoyo y las personas que han marchado y las familias también, porque a mí he oído algunas críticas y hasta denuncias que, bueno, a mí me molestan, ¿no? Porque estamos viviendo una situación tan anormal que no sé, a veces yo pienso, y lo voy a decir aquí,
por qué algunos se quejan tanto, y lo digo, de, de las residencias de tercera edad, en la que yo he tenido a mi madre, si las visitas son, no te diré nulas, pero muy esporádicas. Entonces, este boom salió y me molestó un poco porque yo quizá no entiendo, ¿no? Que no se pueda saber el trato que se le da a tu madre o a tu padre o a tu tío en un lugar así. Y esto es una bomba que ha salido que me molesta personalmente porque yo sé que hay muchas, como tú has dicho, que trabajan muy bien y es que no podían hacerlo mejor. Yo tengo amigos médicos y enfermeras jubilados que se han ido a trabajar como voluntarios en, sobre todo más que en hospitales, muchos también, casi a lavar enfermos, que no ocurre nada por hacerlo, por ayudar en esta, bueno, en esta debacle que estamos viviendo, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo lo ves tú? Bueno, había tanto que... Sí. Hay varias cosas, puntos así importantes que me gustaría destacar. Yo creo que evidentemente la situación es completamente atípica, una debacle, como dices tú y tal, pero la debacle pone en evidencia las carencias del sistema, pone en evidencia sobre qué está montado el sistema. Y no porque necesitamos más medios, no, 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 no. Lo que te está diciendo es que es importante para el sistema. Y la mayor parte de esta humanización, entre comillas, está siendo porque hay personas que voluntariamente y sacando tiempo de donde no lo tienen, están haciendo cosas que habitualmente no hacían. Porque si no, no las va a hacer nadie. Porque la prioridad del sistema es una. La prioridad del sistema es que no se muera la gente. Sí. Y todo lo demás es secundario. Y es así. Entonces, yo no digo que no haya que tomar medidas, pero el desequilibrio entre vamos a cuidarnos de los cuerpos y dejar de lado todo lo demás ha quedado muy en evidencia. Es decir, la gente está muriendo sola y como tú muy bien has dicho, esto se vende bien en el sentido de que la gente lo ve. Claro. Ahora lo ven. Claro, pero es que también se morían solas antes. Se morían solas porque con otro tipo de soledad. Sí, Esta es muy visible, hay otra que no lo es tanto. Es decir, no solo el sistema, sino la actitud en general de la población, desde esa posición de negación y de que el sistema me lo ha de solucionar todo, contribuye a lo que está pasando. Y entonces es cuando todas estas medidas, bueno, oye, lo importante es que, por poner un ejemplo, ¿no? Lo importante es que en la residencia la gente no se muera de COVID. Bueno, solo eso, no, es lo que... solo eso. No, no, eso es lo más importante. ¿Seguro? ¿Para quién? No sé, yo en este sentido he sido muy crítico, porque entiendo que hay muchas cosas que hay que hacerlas y entiendo que es muy difícil. Pero esa dicotomía tan tremenda a los profesionales les ha hecho también muchísimo daño, Sí, porque se han visto desbordados. No están formados y preparados muchos de ellos para estar en contacto con tanta muerte como han estado. ¿Y quién les ha ayudado? ¿Y quién les ha apoyado? ¿Y quién les ha dado ese soporte emocional del que hablábamos antes, ¿no? No es una prioridad. Bueno, no es una prioridad, depende de desde dónde lo mires. Es muy complicado, pero yo creo que lo que ha puesto en evidencia para mí es que el sistema, eh, hay cosas que las tiene que cambiar de base. Los voluntarios fuera, las familias fuera, los que hacen acompañamiento al duelo, todo lo que no sea imprescindible para mantener a los enfermos con vida, fuera. Bueno, vale, pero eso deshumaniza, ¿sí o no? Claro que sí. Bueno, pero es que hemos de procurar, bueno, hemos de buscar un equilibrio. Por supuesto que esto no puede ser aquí todo el mundo va pasando, pero hay sitios que han encontrado ese equilibrio sí, sí. y han reintroducido figuras, bueno, haciendo las cosas de manera diferente, porque no se puede abandonar a la gente así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como digo, la crisis ha puesto muy en evidencia dónde pone el énfasis el sistema, pero esto siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora se ha notado mucho más. Sí, Y todo el impacto que va a dejar en las personas, en las familias, todas estas no despedidas, todas estas muertes en soledad, todas estas no informaciones, todos estos no saber lo que está pasando dentro de la residencia o incluso en un hospital, esto es muy duro para las familias y esto va a dejar unas secuelas a largo plazo tremendas.
Pienso yo también como tú, esperemos, o sea, que el futuro sea para, o sea, que lo que ha ocurrido sea para que el futuro sea algo mejor. Algo mejor quiere decir Esperemos. pues, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se pueda ir más, casi hasta los hospitales en general. En otros países no hay horarios de hospitales, aquí solo en los privados, pero pueden ir. Por ejemplo, una cosa también que hice, pueden ir niños pequeños. ¿Por qué no pueden ir niños pequeños si no hay peligro de infección para que desde jovencitos sepan que en la vida está la alegría, está lo otro y se les puede hablar, ¿no? Esto ya es toda una educación importante en todas partes, pero me refiero en todas partes, en escuela, en el medio social y en el medio sanitario, porque parece que Es muy cultural todo esto. Claro, toda la culpa no es del sistema. La culpa también es de lo que las personas le pedimos y esperamos del sistema. sí, Es bueno, decir, si pues, queremos que las cosas se hagan de otra manera, bueno, también a la población le toca cambiar algunos de sus hábitos, ¿no? Pues eso es un proceso muy largo. Y yo creo que en algunos lugares esto va a servir de detonante para cambiar cosas, pero no en todos. Porque hay quien ya está haciendo cambios y se están discutiendo, se están poniendo en discusión muchas cosas a nivel de modelo. Ahora, ¿quién será capaz de introducir esos cambios y quién no? Eso ya va a depender, ¿no? sí, sí, sí. De momento aún estamos en modo supervivencia. Esperemos que no dure mucho, al menos vamos haciendo pequeños pasitos, como tú dices, mucho. Sí, Yo a veces pienso, si personas que yo he tenido, que he ido y tal, supieran la cantidad de, es que ni lo saben, la cantidad de lugares que hay, o para de gente que se ocupa, como tú dices, de la comunicación, de la relación, sobre todo la relación de ayuda, ¿no? Que es tanto de medios sociales, ¿no? Ah, yo creo que no se lo creerían, que hay sí, sí. muchos lugares, pero como tú dices, es que ni los conocen, no saben dónde ir. Ya no hay preocupación, porque no, ya me ocuparé cuando toque y cuando toca es un poco tarde, porque Sí, cuando sí. toca tienes que correr y no sabes hacerlo. Bueno, quizá hemos arreglado un poquito el mundo con esta conversación. Pues, oye, Juan Carlos, te lo Bien, agradezco mucho nada, un placer. y bueno, quizá otra vez te pedimos de volver según cómo Muy vaya bien, el tema este de cuando París queráis. en Muy todo. bien, Pues muchísimas gracias y hasta a pronto. vosotros. Gracias. Adiós, Chao. adiós. Adiós. Adiós.